Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Jaime del Águila y esto es Lean Esto. El día de hoy les preparé un video un tanto diferente. Como ya se han podido dar cuenta por algunos comentarios que he hecho y en algunos otros videos, no solo soy un amante de la literatura y los libros, sino también del cine. De hecho, pues creo que el cine es mi primer amor. Y pues la verdad es que leo bastantes libros que cuentan con sus versiones cinematográficas. Ahora, también sé bien que hacer este tipo de comparaciones entre las adaptaciones del libro a la pantalla, ya sea a cine o a televisión, pues muchas veces resultan un tanto injustas, ya que cada medio pues cuenta con diferentes recursos para contar la misma historia. La literatura, por ejemplo, pues apela mucho más a la imaginación del lector y resulta a veces mucho más íntima y detallada al momento de presentarnos a los personajes. Mientras que en la pantalla, pues la experiencia resulta ser más una visita guiada por el ojo del director, en donde ni siquiera nos tenemos que imaginar a los personajes, pues porque los tenemos ya ahí enfrente. Además de pues muchísimas otras diferencias que hacen este tipo de comparaciones un tanto injustas. Sin embargo, creo que si algo sí podemos comparar entre leer una historia o verla en la pantalla, es la experiencia que tenemos al adentrarnos en la historia. Así que en el video de hoy les traigo 3 libros que yo disfruté muchísimo leer y que además cuentan con versiones cinematográficas que igualmente me parecieron excepcionales y muy recomendables. Y el primer libro del que les quiero contar es este, Sleepers, del autor italoamericano Lorenzo Carcaterra, que se tradujo al español como Hijos de la Calle. Este libro se publicó por primera vez en 1995 y nos relata la historia de Johnny, Michael, Tommy y Shakes, 4 amigos que crecieron en el barrio de Hell's Kitchen en Nueva York en la década de los 60s. Este barrio, que por lo menos en esa época era conocido por su violencia y su corrupción y que prácticamente estaba controlado por varios grupos mafiosos. Así es que estos 4 amigos crecieron en un ambiente hasta cierto punto hostil, tanto en sus hogares como en la calle. Sin embargo, pues logran desde muy pequeños ganarse la confianza y el cariño tanto de altos mandos de la mafia italiana como también del párroco del barrio, el padre Bobby. Hasta que un día, una de sus varias, digámosle, travesuras, se sale de control y termina en una tragedia. Así que estos 4 amigos terminarán por ser aprehendidos, juzgados y enviados al reformatorio Wilkinson para menores, en donde pasarán unos meses encerrados. Y las experiencias vividas en este reformatorio los marcarán para siempre, cambiándolos de raíz. Años después, 2 de estos amigos se verán involucrados en un asesinato que está ligado a su estancia en el reformatorio Wilkinson, mientras que los otros 2 amigos se verán obligados a abrir la caja de Pandora y revelar algunos secretos que tenían guardados desde su infancia, para así poder ganar el favor del padre Bobby y de algunos de estos mafiosos italianos que los vieron crecer y que les siguen guardando cariño y respeto, para así poder llevar a cabo un plan increíblemente minucioso y detallado y reivindicar a sus amigos, para así poder por fin cerrar aquel ciclo que se abrió en su adolescencia y que los seguía persiguiendo ya como hombres adultos. Esta es una historia dura y cruda, pero al mismo tiempo llena de nostalgia. Una historia en donde todos sus personajes en algún punto van a tener que poner a prueba su moral, su ética y su fe en busca de una justicia que no siempre se encuentra dentro del marco de la ley, abarcando temas muy diversos que van a ir desde la importancia y la fuerza de la amistad y la lealtad hasta el abuso y la violencia tanto social como intrafamiliar. Pero sobre todo de esa brecha que existe entre la moral, la ética y la justicia. Una historia bastante controversial, pero muy interesante, que además se lee muy rápido y que yo en lo particular, la verdad es que disfruté muchísimo leer. Al año siguiente de su publicación, en 1996, se estrenó la versión cinematográfica de esta historia, dirigida por Barry Levinson y con un elenco de primerísima que cuenta con actores como Robert De Niro, Dustin Hoffman, Brad Pitt, Jason Patric, Kevin Bacon, Minnie Driver, Billy Crudup, Bruno Kirby, de entre los que me acuerdo. En fin, puro actorazo.
Yo vi esta película, de hecho, varias veces antes de adentrarme en el libro. Y sí les puedo decir que este es uno de esos raros casos en donde el libro y la película son prácticamente iguales. De hecho, yo solo encontré un par de escenas en la novela que no son parte de la película. Y que honestamente también son escenas que pues no aportan mucho al avance de la historia. Pero de ahí en fuera, todo lo que leemos en la novela lo vemos en la película. Un dato curioso de Los hijos de la calle es que el autor, Lorenzo Carcaterra, clamaba que esta era una historia real, que de hecho le había pasado a él y a su grupo de amigos en su infancia. Sin embargo, algún tiempo después, esto fue desmentido por el mismo Departamento de Justicia de Nueva York, quien declaró que no había ningún registro de algún caso con estas características. Por lo que se asumió que se trataba solo de un stunt publicitario para promover la película y el libro. Aunque Carcaterra nunca se retractó de su comentario y hasta la fecha sigue insistiendo en que esta es una historia real. En fin. Sea como sea, la verdad es que esta historia creo que vale mucho la pena conocerla. Y el segundo libro del que les quiero hablar es este, The Hours o Las Horas, del autor estadounidense Michael Cunningham. Esta novela apenas la leí hace unos cuantos meses, aunque la verdad es que ya estaba muy familiarizado con su historia, justamente por la película del 2002 del mismo título, que de hecho es una película que he visto varias veces porque es una de mis favoritas. Básicamente, esta es la historia de tres mujeres que viven en tres épocas diferentes, pero que sin embargo sus historias pues tienen algo que ver, ya que existe un hilo conductor que el autor va a ir desarrollando a lo largo de la historia de una manera bastante original y sobre todo muy elegante, diría yo. En primera tenemos a la escritora inglesa Virginia Woolf en los años 20, mientras batalla con sus demonios internos y sobrelleva una crisis mientras escribe su famosa novela Mrs. Dalloway. Después está Laura, una madre y ama de casa a finales de la década de los 50, quien se encuentra atrapada en la monotonía de una vida que no la satisface. Y por último tenemos a Clarissa, una editora literaria que vive en Nueva York a final de la década de los 90 y que está atravesando por un día particularmente difícil y estresante mientras planea una fiesta en su casa en honor a su mejor amigo. Porque todo este libro nos narra un día en la vida de estas tres mujeres. Toda la historia se desarrolla en un lapso de 24 horas, excepto por el prólogo, pero bueno. Y si a simple vista pareciera que estas tres mujeres no tienen absolutamente nada en común, la verdad es que las tres están atravesando por un momento decisivo en sus vidas, en donde tendrán que tomar decisiones y enfrentarse a las consecuencias de las mismas para así poder tomar control de sus propias vidas. Esta es una novela muy elegante en cuanto a su estructura y en cuanto al lenguaje que se utiliza en la narración. Y también es una historia algo densa y hasta cierto punto deprimente, ya que ninguno de los personajes en esta novela la está pasando bien. Ninguno. Sin embargo, también es una lectura que nos va a arrojar reflexiones interesantes y profundas, sobre todo en cuanto al ser contra el deber ser que nos impone la sociedad. Estas tres mujeres que viven en tres épocas diferentes se están enfrentando a la misma problemática. Ninguna de las tres se encuentra satisfecha con la vida que lleva. Una vida que no han escogido ellas, sino que ha sido escogida para ellas por un sistema patriarcal y machista. Así es que seremos testigos de la lucha interna de cada una de ellas por retomar las riendas de su vida. Obviamente esto que les cuento es muy a grandes rasgos, ya que la novela y hasta la película pues ahondan muchísimo más en el tema. Este es un gran libro, una gran lectura que de hecho fue galardonada con el premio Pulitzer el año de su edición, en 1999 me parece. Y en el 2002 salió a la luz la versión cinematográfica de esta novela, del mismo título y dirigida por Stephen Daldry, quien por cierto es uno de mis directores favoritos, que ha dirigido películas como Billy Elliot, El lector, Tan cerca y tan fuerte, y más recientemente me parece que tuvo que ver con la realización y la dirección de algunos capítulos de la primera temporada de la exitosa serie de Netflix The Crown. Esta es otra película que cuenta con un elenco de primera. Meryl Streep, Julianne Moore
y Nicole Kidman dan vida a estas tres mujeres. Pero además cuenta con actuaciones excepcionales de Ed Harris, Jeff Daniels, Allison Janney, Claire Danes, Toni Collette, Miranda Richardson y un largo etcétera. Una película tan elegante como la novela y con una adaptación excepcional, que de hecho logra capturar la atmósfera general que uno siente al leer la novela, pero que además realza de una manera muy bonita algunos de los pasajes más importantes de la historia, con diálogos precisos que rayan en lo poético y bueno, con una dirección y unas actuaciones magistrales. Muy recomendable, de mis películas favoritas, aunque pues sí me gustaría tomarme un tiempo para advertirles que para adentrarse en esta historia, ya sea en la novela o en la película, pues sí deben estar en un estado de ánimo particular. Porque igual que la novela, la película se puede tornar un poco densa y deprimente. Pero eso sí, visualmente es una belleza y pues en general es una gran película. Eso sí se los aseguro. Y por último, la tercera historia que me gustaría comentarles y recomendarles se trata de mi autobiografía favorita de todos los tiempos. Y es Antes que anochezca, del autor y poeta cubano Reinaldo Arenas. Esta es la historia épica de la vida del autor, quien nunca se dio por vencido, pese a haber llevado una vida bastante difícil y que solo se complicaba cada vez más con los años. Un testamento a la perseverancia y al poder sanador del arte y la literatura. Reinaldo Arenas creció en el pequeño pueblo de Holguín, en Cuba, perteneciente a una familia bastante humilde y conservadora, quien realmente nunca entendió la naturaleza sensible y creativa del autor. Así que cuando era aún muy joven, Arenas logra salir de su pueblo y se dirige a La Habana, en donde logra desarrollarse como escritor, además de asumirse como hombre homosexual. Gana algunos premios literarios y se hace amigo de algunas figuras importantes dentro del mundo literario de Cuba. Y hasta ese momento, pues su vida parecía estar tomando el curso que él siempre soñó, hasta que estalla la revolución y el régimen castrista entra en el poder. A partir de ese momento, Arenas se va a convertir en un disidente político, tanto por su postura y sus ideales políticos, como también por su preferencia sexual. Y empieza a ser perseguido por ser considerado como un enemigo del nuevo régimen socialista. A raíz de esto, Arenas va a tener que mantenerse por debajo del radar del gobierno e ideará una manera, junto con un amigo suyo, de poder sacar sus manuscritos del país. Su amigo, de hecho, logrará que estos manuscritos sean publicados en Francia. Y al poco tiempo, Reinaldo Arenas ya se había ganado un estatus de autor reconocido y aclamado en Europa, mientras que en Cuba seguía viviendo en el anonimato y prácticamente en el autoexilio. Años después, por fin logrará salir de Cuba después de muchos intentos y de haber estado encarcelado más de una vez. Emigró entonces a los Estados Unidos, en donde escribió su última novela, El portero, y también terminó de escribir este libro, en donde nos relata pues prácticamente toda su vida y deja en constancia el acoso y los abusos que sufrió. Una historia real y fuerte, pero muy luminosa y esperanzadora al mismo tiempo. Un testamento de la fortaleza del espíritu humano para seguir adelante, y también un documento importante en la historia de la lucha LGBT+ en Latinoamérica. Y la película, basada en este libro, se estrenó en el año 2000 y fue estelarizada por Javier Bardem, por la cual obtuvo su primera nominación al Oscar. Dirigida por el artista plástico y cineasta estadounidense Julian Schnabel. Y una vez más, esta es otra película que está plagada con un elenco internacional súper diverso y de primera. Vamos a encontrar actuaciones de Olivier Martínez y Johnny Depp haciendo dos personajes, de hecho, hasta cameos de actores de la talla de Sean Penn, Diego Luna, Nashua Nimri, Pedro Armendáriz Jr. y un largo, etcétera. La adaptación, en este caso de la novela a la pantalla, también me pareció que era muy exacta y muy apegada a lo que encontramos en el libro. Obviamente nos narrará los momentos más importantes y significativos de la vida de Reinaldo Arenas, no solo en su lucha por salir de Cuba y poder seguir escribiendo sin ser perseguido, sino también en el aspecto personal,
en el aspecto de su familia, la relación con su madre, sus amores, sus amantes y sus amigos. Pero además, algo que a mí me gusta mucho de esta película, y que de hecho le aplaudo mucho al director, fue que utilizó varios poemas del autor que, si bien no aparecen en este libro, sí son muy útiles a la hora de retratar no solo el contexto histórico y político de la época, sino también la gran sensibilidad que tenía Arenas a la hora de escribir. Creo que esta adición a la narrativa de la película retrata perfectamente la esencia de esta gran historia. Otra película que es de mis favoritas de todos los tiempos, tanto por su temática y su historia, como por la gran calidad de la dirección y las actuaciones. Recomendadísima. Y pues así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Sé que es algo diferente a lo que he venido haciendo en el canal durante los últimos meses, pero pues si lo disfrutaron y fue de su agrado y les gustaría que subiera más contenido de este estilo al canal, pues por favor déjenmelo en los comentarios, porque estén por seguros que lo tomaré en cuenta. Además, pues también estaré esperando sus impresiones acerca de los libros y las películas que les comenté, si es que ya las vieron o ya las leyeron, y si no, pues por favor díganme si se les antojó alguna de estas recomendaciones. No me voy a ir sin antes pedirles y recordarles que le regalen un like al video si les gustó, que se suscriban al canal y que activen las notificaciones a través de la campanita. Y como siempre, pues yo me despido por el momento, pero los veré en el próximo video. ¡Hasta luego! Y lean y vean esto.